Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de recomendaciones cinematográficas dentro de la Contracrónica. Quien dice cinematográficas dice seriográficas, es decir, podéis enviar sin ningún problema series, cosa que algunos hacéis. Hoy de hecho traemos una, por cierto, las tengo aquí ya apuntaditas, todas las películas que van a entrar en el programa de hoy. Hoy van a entrar muy buenas, os advierto ya, un par de clásicos de primer nivel. También se pueden recomendar documentales, lo digo por si acaso, que hay muchos oyentes que se han incorporado a lo largo de los últimos meses, desde la última vez que lo dije, que podían los tipos de contenido cinematográfico que podían entrar, puede entrar casi cualquier cosa, pero que sean imágenes, es decir, a 24 fotogramas por segundo. Bien, en el caso de que queráis colaborar, es muy sencillo, solo tenéis que enviar una nota de voz por WhatsApp, es algo que no hace falta que os lo explique porque seguramente lo hacéis en vuestra vida común y corriente todos los días o casi todos. Ahora ya es muy común ir por la calle y ver a la gente cómo va con el teléfono pegado al oído, pero no hablando, sino lo que lo tiene pues casi metido en el oído, donde está el altavoz para escuchar los mensajes que le han enviado. Pues conmigo hacer lo mismo, pero no hace falta que los escuchéis, que lo grabéis en la calle. Es mejor, de hecho, mejor no lo grabéis en la calle, hacedlo tranquilamente en casa o en la oficina, donde haya silencio, porque si no se van a oír los autobuses, los coches, etcétera. Me lo tenéis que enviar al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien, es el 690 82 7909. Lo digo una vez más, 690 82 7909. La contracrítica tiene que durar 1 o 2 minutos aproximadamente, ya sabéis, sobre todo que se escuche bien. Que se escuche bien, es decir, que no tenga mucho ruido de fondo. Por lo demás, el micrófono de los móviles graba bastante bien. Con esto pasamos directos al contraplano. Empezamos el programa de hoy, como siempre, con Jaume de Mallorca. Bueno, digo esto de Jaume de Mallorca como si hablase de un rey, ya sabéis, Jaume de Mallorca, don Jaume de Mallorca. Y claro, podría ser, porque Mallorca en la Edad Media formó reino propio, durante bastante tiempo, además, durante siglo y medio, entre los siglos XIII y XIV, con reyes privativos, es decir, reyes que solo eran de Mallorca. Hubo un par de Jaumes, si mal no recuerdo. Uno fue uno de los hijos de Jaime I el Conquistador y creo que su nieto también fue rey de Mallorca. Ya después de eso quedó absorbido dentro de la corona de Aragón. Este de Mallorca era, o fue, mejor dicho, uno de los reinos medievales más extraños que hayan existido en Europa, porque ocupaba las Islas Baleares, es decir, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, eso por un lado, y luego por otro el Rosellón, que está justo al norte de lo que es Cataluña, ya en la Cataluña francesa podríamos llamarlo, y luego la Cerdaña también, y el Conflent, y luego por último el señorío de Montpellier, que está ya en pleno Languedoc. Pero bueno, lo dejo aquí, que si no me enrollo. Si os interesa el tema, ya sabéis, llamadita al mismo número que os he dado hace un momento, y llamadita, es decir, nota de voz, y hago un contracorte con o sobre el breve reino de Mallorca como protagonista. Bien, volvemos al cine, dejamos la historia a un lado, volvemos al cine. Jaume, no el rey, sino el oyente, un oyente habitual, tan habitual que abre todos los contraplanos, o prácticamente todos, nos trae una de las películas más célebres y celebradas de la filmografía de Steven Spielberg. Una película que a mí me gustó mucho es La lista de Schindler, dirigida por el gran Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley. Liam Neeson en el papel de Schindler, de Oscar Schindler. Bueno, la película trata como Oscar Schindler, un empresario, pues empieza a relacionarse con las élites del partido nazi y, bueno, también de los militares nazis, pues para su beneficio personal. Y bueno, cómo va, pues eso, aprovechándose de la situación de los judíos para utilizarlos como prácticamente esclavos o mano de obra barata. Pero a medida que va pasando la película, este empresario, Oscar, va eh, teniendo como un cambio de chip, por decirlo de alguna forma, un cambio de mentalidad que le lleva a, en vez de contratarlos para hacerles trabajar, contratarlos para salvarle de la muerte.
Es una película que a mí me gustó mucho, con Liam Neeson haciendo un papelón y sobre todo Ralph Fiennes, que hace el papel de Amon Goth, un sanguinario jefe nazi. Y la verdad es que a mí es una película que me gustó mucho. Está rodada en blanco y negro a pesar de ser de 1993. Así como curiosidad. Pues sí, Jaume, llevas toda la razón. Es una gran película, probablemente la más famosa de Spielberg. No sé si la más famosa de Spielberg, porque es que la verdad cuesta o costaría decir cuál es la película más famosa de un autor que solo ha hecho películas famosas o prácticamente películas famosas. Pero sí es la más famosa de todas cuantas se han rodado con el holocausto judío de trasfondo, la Shoah, que llaman en Israel. La lista de Schindler fue un taquillazo en su momento, pero un taquillazo de campeonato, allá por el año 1994. La estrenaron, como bien nos ha comentado Jaume, en 1993, pero en Navidades. Os lo digo porque lo recuerdo a la perfección y se habló de ella durante meses. Fue la película de aquella temporada, de aquel invierno. Tuvimos lista Schindler hasta en la sopa. Los que tengáis cierta edad, los que tengáis edad para recordarlo, lo recordaréis bien. Estaba en prensa, en televisión, en la radio, a todas horas, en los cines. Fue una auténtica locura, una Schindler manía durante meses. Yo personalmente la vi en el cine y la verdad es que me encantó. Luego la he vuelto a ver. Evidentemente yo era un estudiante de historia en aquel entonces y con más razón todavía. La he vuelto a ver, estudiante de historia de la universidad, quiero decir. Es decir, que el tema lo tenía muy fresco. La Segunda Guerra Mundial, que siempre me ha interesado mucho. Ahí tenéis la contrahistoria como demostración palpable de que ese periodo de la historia del mundo me interesa bastante. Vamos, creo que a casi cualquier aficionado a la historia, aunque le interese la historia antigua o la prehistoria, le sigue interesando la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el hecho es que la película está muy bien, la volví a ver después de verla en el cine y la he seguido viendo porque la tengo, por supuesto, en DVD ya desde hace muchos años. Y la verdad es que es una película hecha con una delicadeza tremenda. Empezando por el metraje, en blanco y negro, está toda rodada en blanco y negro, bueno, a excepción de la niña del abrigo rojo, si la veis ya os enteraréis de lo que estoy hablando, y terminando por la música, que es una partitura de John Williams, compositor de cine famosísimo, que no era la primera vez que trabajaba con Spielberg, y con Itzhak Perlman al violín. Es una auténtica delicia. Bueno, la estáis escuchando ahora mismo por debajo y os podéis hacer una idea. Es decir, si queréis, es un disco, el de la lista Schindler, la banda sonora original, que uno se puede poner a escuchar tranquilamente de fondo y puede ponerse a escribir con él porque es una pieza casi de música clásica. Los actores de esta película, de la lista Schindler, todos, sin excepción, lo bordan. Hay de hecho un auténtico duelo interpretativo entre Liam Neeson, en el papel de Oskar Schindler, y Ralph Fiennes en el de Amon Goeth, que es el comandante del campo de concentración cercano a Cracovia, en el sur de Polonia, en el que transcurre pues la mayor parte de la película. Luego tampoco se queda manco Ben Kingsley, que interpreta al contable judío, pero vamos, todo palidece ante las dos figuras principales que se enfrentan, como dos trenes. Está por un lado Schindler y por el otro lado Goethe. Es decir, el alemán bueno y el alemán malo. O mejor dicho, el alemán malo, que consciente de su maldad, es plenamente consciente de su maldad, abunda en ella hasta el último minuto de la película, y el alemán del montón, que realiza su propio viaje hacia el heroísmo. En este caso sería Oskar Schindler. Bueno, no os quiero contar nada ni daros pistas por si no lo habéis visto, pero lo podréis en el momento en que haya pasado media hora de película, ya cada personaje se ha colocado en su sitio. Es una película muy emocional, muchísimo, por lo que si sois sensibles y dados al llanto, pues lloraréis seguro, eso tenedlo claro. La historia que cuenta además es de una dureza extrema y bueno, y lo difícil con una historia como esta entre las manos es no tocar la fibra sensible. Voy a decir lo difícil, es prácticamente imposible hacer una película sobre el Holocausto, algo relacionado con el Holocausto, y que no te llegue dentro, que no te toque el corazón. Luego, además, Spielberg en esta película en concreto se recrea con la parte más emotiva. Y tampoco podemos culparle, la verdad. Él mismo es judío. Y luego la historia del Holocausto fue tan infame
que es para hartarse a llorar, incluso cuando ves un documental. No digo ya ver una película de ficción, como es este caso. Bien, como os podéis imaginar, una película así la cosieron a premios durante la temporada de 93-94. Solo de la Academia se llevó siete estatuillas, 7 Oscars. Y no hay clasificación de estas que hacen top 100 o top 50 de las mejores películas del siglo, de las que hay que ver antes de morir y demás, en la que no esté incluida la lista Schindler. Así que ya sabéis, altamente recomendable. Seguro, casi o prácticamente seguro, que os va a gustar mucho. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Jesús, que nos trae una película que ya pasó por aquí hace unos meses, pues esto debió ser, no me acuerdo cuándo, en primavera, una cosa así, abril, mayo, por ahí, pero no nos la trae para decirnos que es muy buena, nos la trae, es decir, que no nos la trae para recomendárnosla, sino para recomendarnos que no vayamos a verla. Hola Fernando, como al hilo de un episodio donde decías que tenías pocas contracríticas de libros, o sea, pocas notas de voz donde te decían un libro de estos, echarlo para los leones, que hubiese comentado, lo desmontaban o lo tiraban a los leones, pues te mando una contra película. Es decir, una película que comentaste en tu blog, La fiesta de las salchichas. Empecé a verla y más allá de que parte de una idea ingeniosa, un buen planteamiento que podía haber dado mucho jugo, que repito, bastante ingenioso, luego eso pierde fuelle en nada, a los 10 segundos, una vez que ha planteado la idea inicial, no la desarrolla, no le saca jugo, no la exprime, y más allá de eso y de utilizar un lenguaje soez continuamente, pues no tiene ninguna gracia la película. Y yo no soy ningún mojigato, no soy ninguna monja, yo suelto tacos como el quema de vez en cuando, pero la película llega a un extremo ya absurdo de soltar uno detrás de otro en plan de metralleta y basándose casi exclusivamente para resultar gracioso en eso. Y en eso una persona que le gusta el lenguaje pues puede encontrar gracia. Yo no se la encontré, de verdad. No la recomiendo a nadie que quiera perder su tiempo en ver esa película, La fiesta de las salchichas. Venga, hasta luego, Fernando. Bueno, Jesús, es que la fiesta de las salchichas no es arte y ensayo. A ver si me entiendes, no hay que buscarle grandes lecturas a esa película. Es que no es ni propiamente una película de un largometraje con grandes ambiciones, es un telefilme, de hecho la están dando en Netflix ahora mismo. Es una película de animación para adultos subida de tono. Bueno, habría que poner muy subida de tono, por eso digo para adultos. Es decir, si tenéis menos de 18, está prohibido que la veáis, pero vamos, que está subidita, es decir, que está pensada con esa idea. Yo creo que ese cometido lo cumple bastante bien. Hablé en su momento, cuando pasó por aquí hace meses, a mí me hizo mucha gracia. Te hace pasar un rato entretenido, que yo creo que es lo que buscaba su director. Ahora bien, dicho esto, pues es cierto que abusa del lenguaje soez y de los equívocos de carácter sexual. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que los gringos, cuando se desmadran, todo se les va por ahí. Habrás visto esas fiestas de la primavera que hacen y tal. Es decir, se les va por hablar mal, muy mal, y luego por el sexo salvaje. No tiene nada de especial. A poco que uno conozca cuál es el humor norteamericano, pues sabe que en el momento en que se toman unas cuantas cervezas, todo se les va por ahí. En fin, que hay que perdonarles. Son medio ingleses y no están civilizados al 100%. Seguimos ahora con Ignacio, que es un oyente español que vive en Alemania. Según me cuenta, vive muy cerquita de la frontera entre Alemania y Dinamarca, es decir, en Schleswig-Holstein, donde agarraron el año pasado a Puigdemont, que al final pues no sirvió para nada que le agarrasen, pero bueno, eso me lo comenta como detalle. Bien, Ignacio nos trae dos películas de muy alto nivel, las que os comentaba al principio en la introducción, esos dos clásicos que podríamos denominarla, sin equivocarnos, como dos obras maestras del cine español. Bueno, mi aportación son dos películas, ambas de los años 50 del siglo pasado, que las conoceréis. Las dos son del mismo autor, Juan Antonio Bardem, ambas de mitad de los 50, Muerte de un ciclista y Calle Mayor. Por cierto, no tiene nada que envidiar con el cine americano de la época, que era buenísimo. Las dos son una fuerte crítica social. Calle Mayor es la historia de una broma muy cruel, sin ninguna gracia y con muy mala uva.
Película muy triste que le deja a uno muy mal sabor de boca, pero extraordinaria. Muerte de un ciclista es en el fondo bastante parecida, por lo menos para mí. Continúa la crítica feroz y aunque pasó con graves aprietos la censura, quedó fenomenal. Es una historia bronca de un adulterio. La película comienza con el atropellamiento accidental de un ciclista por una pareja adúltera, con lo que eso conllevaba en la sociedad del momento. Un Alberto Closas espectacular, una bellísima Lucía Bosé, que borda su papel. Y atención a Carlos Casaravilla, creo que se llamaba, este actor, que se mete a fondo en su personaje de cínico crítico de arte, hastiado de la vida y demoledor de personalidades y situaciones. Pues nada, felicitarte por el magnífico programa que haces y un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Un saludo. Hasta luego. Pues sí, Ignacio, tienes mucha razón. Son dos películas excepcionales que además Bardem hizo seguidas. Bardem hizo probablemente sus dos grandes, sí, son sus dos grandes películas. Las hizo seguidas en el año 1955, que es cuando rodó Muerte de un ciclista, y en 1956, que es cuando rodó Calle Mayor. Luego, la verdad es que desde el punto de vista creativo se desinfló bastante. El Bardem siguió haciendo películas durante muchos años. Es cierto que tampoco lo tuvo fácil. A partir ya de Calle Mayor el régimen empieza a ver que era un tipo peligroso y no tuvo sencillo rodar películas, por lo menos en España. Y ya en la transición trató de volver al cine, pero bueno, pues había nuevos talentos y su momento, digamos, pues había pasado. Así que sus dos principales películas, las dos mejores que hizo, son estas dos. Fueron dos coproducciones, supongo que lo sabrás, es decir, no fueron españolas al 100%, estaban muy de moda en los años 40 y 50 y 60 hacer coproducciones. Era una manera de poder, especialmente en el cine europeo, que no tenía los recursos del cine estadounidense, pues un productor español se juntaba con uno francés, uno ponía el 60, el otro el 40 y bien. Y eso les permitía contratar a mejores actores, gastar un poquito más en producción. Esto de las coproducciones era muy, muy habitual de las películas europeas entre el final de la guerra y los años 70 aproximadamente, fueron muy, muy comunes. Bien, pues estas dos fueron dos coproducciones. La primera, Muerte de un ciclista, fue una coproducción hispano-italiana, y la segunda, Calle Mayor, una coproducción hispano-francesa. En Muerte de un ciclista, de hecho, Lucía Bosé, en aquel entonces todavía Lucia Bosé, era como la cuota italiana de la película. Era una completa desconocida. Era una actriz muy joven, guapísima, había sido Miss Italia unos años antes, pero completamente desconocida en España. En 1955 nadie sabía quién era Lucía Bosé. Muy pronto la conocería todo el mundo por sus actuaciones en las películas y porque además se casó con alguien muy famoso dentro de España, con un torero. De hecho, esta fue su primera película en España. Luego ya hizo Muerte de un ciclista, se casó con Luis Miguel Dominguín, que era un torero famosísimo, y en fin, poco más se puede decir de ella. Aquí luego hizo muchísimas películas y es la madre de Miguel Bosé, el cantante. Lo digo que es porque es que sigue viva. Lucía Bosé debe de tener como 90 años, una cosa así, pero sigue viva y vive coleando. Y además, bueno, es muy habitual, o lo era, por lo menos ahora ya está muy mayor, pero era muy habitual de salir en televisión. Yo a Lucía Bosé le hice una entrevista hace muchos años, pues era, no lo sé, 15, 16, 17 años, no me acuerdo, muchísimos, que había montado un museo, el Museo de Los Ángeles, se llamaba, en Turégano, que está en la provincia de Segovia, y me mandaron a hacerle una entrevista. Y fui allí con una cámara y tal, y le hice una entrevista a esta buena mujer. En aquel entonces ya me pareció mayor, así que ahora sí que tiene que estar mayor. Recuerdo que iba con el pelo morado, el pelo azul, y me estuvo enseñando allí su colección de pintura. Pues bien, volviendo otra vez sobre la película, Muerte de un ciclista es, como bien nos dice Ignacio, una cinta de primera categoría, que no tiene nada, absolutamente nada que envidiar al mejor cine americano de la época. En España, de hecho, tuvo problemas con la censura, porque, claro, en el año 1955, es decir, franquismo pleno, filmar un adulterio era ya algo arriesgado.
Mirad lo que pasó, por ejemplo, con Mogambo, que esta ni siquiera estaba hecha en España, era una película doblada, que como estaban enrollados los protagonistas, y eso no podía ser porque estaban sin contraer matrimonio, pues lo que decidieron los dobladores, los censores, mejor dicho, era alterar el doblaje para que pareciesen hermanos. Entonces era casi peor, un adulterio se convirtió en incesto. Pero bueno, el hecho es que Bardem aquí arriesgó bastante porque fue al adulterio, pero no un adulterio cualquiera, sino un adulterio femenino. Es el de esta película, ya os podéis imaginar. Uno pisaba arenas movedizas. Así que al final se la consiguieron pasar, tuvo que hacer un montón de arreglos en el guión y demás, y la película gustó mucho. Respecto a Calle Mayor, esta película está basada, aunque parezca mentira, en una comedia de Carlos Arniches, que fue un comediógrafo muy famoso español del siglo XX, que cuando uno se entera, ¿cómo que Calle Mayor está basada en una obra de Arniches? ¿No te lo crees? Es poco menos que imposible, pero si Arniches siempre hace reír y Calle Mayor lo último que te saca es una sonrisa. Bueno, quizá en la primera escena, pero el resto ninguna más. La película es una película triste, tremendamente triste. Al parecer Bardem lo que hizo fue, se encerró con esta obra de Arniches, que no recuerdo el nombre, La señorita de Trévelez, creo. Sí, creo que es La señorita de Trévelez de Arniches. Pues se encerró con esta obra y le pegó un repaso tan gordo que la dejó convertida en un dramón. De hecho, él también hizo el guión, así que pudo hacer todos los recortes que le vino en gana. Despojó a la señorita de Trévelez, creo que es esta, la despojó sí, es la señorita de Trévelez, efectivamente. Sí, por la historia y tal, no os quiero contar más, pero vamos. Bueno, pues a la señorita de Trévelez la despojó de todos los elementos cómicos, dejó solo los dramáticos y al final pues le salió lo que le salió. Yo personalmente creo que es la mejor película de Bardem, de toda su filmografía. Es una de las críticas más corrosivas que se han rodado sobre la vida provinciana de la España de la época, que era una vida bastante angustiosa. No, esto creo que yo no la viví, evidentemente, porque yo no viví el franquismo, ni tampoco viví ni vivo en una ciudad de provincias, pero vamos, que cualquier persona, he leído infinidad de críticas sobre esta película, cuando estás estudiando algo de cine o leyendo sobre cine, es algo que es una de las películas de cine español que más se estudian, más a fondo, y muchos hablan de un realismo crudo, casi hiperrealismo, lo de Calle Mayor. Había también, obviamente, una crítica al franquismo, inserta dentro de la película. Eso es innegable. Pero claro, estaba tan bien camuflada. Es decir, que lo había hecho tan bien el propio Bardem, que los censores no pudieron hacer nada para que no se exhibiese. Lo había camuflado debajo de una crítica social a la vida de provincias española, metiendo elementos como el Don Juan, la solterona, etc. Pero aún así, las cuestiones políticas están presentes en Calle Mayor y no se pueden ocultar. De hecho, la idea de Bardem es que no se pudiesen ocultar, que estuviesen ahí a la vista. O sea, la doble moral, por ejemplo, tan característica de la sociedad de aquel entonces. El hecho de que todo el mundo aparentemente llevase una vida moralmente impecable, pero luego se fuesen al burdel con toda la tranquilidad. No solo los hombres, por supuesto, o el hecho mismo de que las mujeres solo tuviesen como objetivo en la vida el de casarse, ¿no? Luego está la omnipresencia de la Iglesia, puesta también de una manera muy fina. Se ve la catedral, que por cierto creo que es la catedral de Logroño, las campanas de la catedral sonando a intervalos durante la película, o la falta de expectativas y de horizontes vitales de la galería de personajes que va pasando delante del espectador. En fin, que a poco que uno, a la hora de ver la película, ya ves que hay una crítica social evidente. Y hacer una crítica social en 1956 era hacer una crítica al régimen político. Nada nuevo. A poco que conozcamos un poco la biografía del propio Juan Antonio Bardem. Ya por entonces era comunista, no lo dejaría de ser en toda su vida, y buscaba el modo de hacer cine político. Hacer cine político en la España de los años 50. Pues claro, sí que podías hacer cine político, pero cine político para glorificar al régimen de entonces, pero no en contra. Y si lo querías hacer en contra, pues te jugabas que te metiesen en la cárcel. Es decir, quería hacer cine político sin que los censores lo advirtiesen y las películas se pudiesen estrenar para que fuesen efectivas. Es más o menos
Lo mismo que hizo Berlanga. Berlanga y Bardem fueron amigos, de hecho. El Bienvenido Mr. Marshall lo co-guionizaron juntos. Con la diferencia de que Berlanga escogió el humor, que yo creo que siempre fue la mejor manera de molestar al poderoso, sin que el poderoso pueda hacer nada para impedirlo. No sé que te hayas constituido ya una tiranía absoluta en la que prohíbas los chistes, pero si no, es que ni en la Unión Soviética consiguieron acabar con el humor totalmente. Pero bueno, ambas son muy buenas. Quien no las haya visto, es posible que parte de la audiencia no las haya visto porque son películas de hace ya 60 años, más de 60 años, pero merecen la pena. Más no tendréis ningún problema en encontrarlas. Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Martin, que en la contraportada acaba de inaugurar hace un par de meses, la sección de cómics y parece dispuesto a hacer lo propio en el contraplano, pero con los superhéroes. Nos trae hoy una serie de Netflix que está teniendo mucho éxito. Y la serie que vengo a recomendar para el contraplano es la de Daredevil de Netflix. Y bueno, está inspirada básicamente en los cómics que recomendé en la contraportada, a rasgos generales, en el de El hombre sin miedo. Y básicamente trata de la historia de Matt Murdock, de Elektra, y su combate con dos villanos dos villanos. Uno es Kingpin o Wilson Fisk, que aparece en la serie, y otro es con Frank Castle, que es The Punisher, el castigador. Y bueno, te relata la historia de Matt Murdock, de cómo se transformó en Daredevil, de cómo conoció a Elektra. Y bueno, está el actor principal, que es el que interpreta a Matt Murdock, que es Charlie Cox, que en mi opinión lo hace bastante mejor que lo hizo, de la manera en la que lo hizo, en mi opinión, Ben Affleck con la película de Daredevil, que salió creo que por el 2000. No sé. Es una serie que recomiendo a los oyentes del contraplano, así que muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias, Martín, por la recomendación, pues porque este tipo de series o las traéis vosotros, los aficionados a los superhéroes, o si no, no se hablaría de ellas, así te lo digo. No he visto la serie, como te puedes imaginar, y no creo que vaya a verla, porque entre tú y yo, a mí Daredevil me gustaba a los 12 años, ahora ya no me llama mucho, si te soy sincero. Hace unos años vi la película esta que hizo Ben Affleck como Daredevil, no me acuerdo cuántos, pero ya un montón. No me acuerdo en sí de la película, lo que sí recuerdo es que era una cosa entre mala y peor. Tengo un recuerdo de estos atadito con un hilo en el cerebro, como qué horror de película, pero bueno, espero que la serie de Netflix de la que nos has hablado sea mejor, porque si no vamos apañados. Es más, me han dicho que está mucho mejor. Pero claro, a ver quién se arriesga. Y evidentemente me lo ha dicho alguien que es aficionado a las películas de superhéroes. Aunque bien mirado, ahora con Netflix es sencillo. Es decir, podría ponerme, aunque fuera el primer capítulo, ¿no? Claro, si no te gusta, pues lo dejas a los 20 minutos y asunto resuelto. Pero vamos, tú sigue, Martin, enviando estas películas de superhéroes que sé que tienen mucho público. Y este del contraplano es el único programa de cine no cultureta de toda la radio de habla hispana. Así que tenemos que presumir de ello. Aquí hay películas, taquillazos, cine comercial a manta, películas de superhéroes y todas esas cosas. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Ya sabéis, hasta mañana, que volveré por aquí con la contrarréplica. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.